Buenos días, campilleros y campilleras. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo mini taller de restos de animales. Como muchas y muchos sabéis, en anteriores mini talleres ya hablamos sobre las secagrópilas, qué son, quiénes las producen, por qué. También hablamos sobre los nidos, los tipos que había, los elementos que utilizaban las aves para su construcción. Si no los visteis, os dejamos el enlace para los que los podáis ver. Esta semana continuamos con un mini taller relacionado con las aves, ya que vamos a hablar de una de las estructuras corporales que caracteriza a este grupo animal, que son las plumas. Hoy hablaremos de los distintos tipos de plumas, sus variaciones y funciones, y haremos en el futuro otro mini taller para enseñaros plumas de las especies presentes en el Parque Regional del Sureste. Pero antes de hablar sobre el maravilloso y fascinante mundo de las plumas, vamos a ponernos a prueba con la pregunta de hoy. Como acabo de deciros, nuestro centro, el Centro de Educación Ambiental del Campillo, se encuentra en el Parque Regional del Sureste, que se llama así porque se encuentra en el sureste de la Comunidad de Madrid. En este parque, en este área regional, está el Centro de Educación Ambiental Castelló de Henares y estamos nosotros. Ya hablamos en su día que en el mundo había unas 10.000 especies de aves, que en España había unas 622, pero ¿alguien sabría decir cuántas especies de aves podremos ver en el Parque Regional del Sureste? Como siempre, para facilitaros un poco el adivinar la pregunta, os ponemos varias opciones. Y hoy las opciones son 60 especies de aves, 110 especies de aves o 200 especies de aves. ¿Cuántas creéis que podemos ver en el Parque Regional del Sureste? Exacto, si has pensado que podemos ver unas 200 especies de aves aproximadamente en todo el área natural protegida, has acertado. Como dijimos en su día, no vamos a ir un día y vamos a verlas todas, sino que tenemos que ir varios días en diferente época de año y en diferentes momentos del día para intentar verlas todas. Pues muy bien, vamos a comenzar ya con el mini taller de plumas de hoy, pero antes de nada, lo que vamos a hacer es saber qué es una pluma. Como ya hemos dicho, una pluma como esta, es una estructura que recubre el cuerpo de las aves. Está formada por una proteína llamada queratina. Esta proteína también forma parte de nuestras uñas, también forma parte de nuestro pelo, de las garras de los animales y del pico de las aves. Como imagino que muchos sabréis, las aves evolucionaron a partir de los dinosaurios, animales que, como el resto de reptiles, tenían su cuerpo cubierto de escamas. Si nos fijamos bien en las patas de las aves, como estas que os estoy enseñando, vamos a ver que las aves tienen en las patas recubiertas de escamas, que nos recuerda su pasado reptiliano. Pues bien, las plumas que recubren el cuerpo del animal no son más que escamas modificadas, es decir, escamas que a lo largo de muchos años se han modificado y especializado hasta tener esta forma, la forma de la pluma. Y al conjunto de plumas de un animal se le llama plumaje. Perfecto, ya hemos definido qué es una pluma. Pues vamos a continuar hablando de las partes de la pluma. Mirad, en primer lugar tendríamos lo que es la cara superior, que es la cara de la pluma, que se encuentra hacia el exterior del cuerpo del animal. Y por otro lado tendríamos la cara interior, que es la cara que se encuentra hacia el interior del cuerpo del animal. Si cogemos una pluma, podemos ver cómo en un extremo tiene un agujero. Este orificio en la base de la pluma se conoce como ombligo. Además, tendríamos en la parte de la pluma dos partes. Una parte que sería esta de aquí, que es el cálamo o cañón, ¿de acuerdo? Y otra parte que es el estandarte o vexilo, que sería la parte emplumada de la pluma. Digamos que esta sería la parte desnuda y esta sería pues la parte emplumada. También podéis ver que tiene un eje que recorre la pluma de un extremo a otro. Tendríamos entonces esta parte de aquí, que es un tallo
el tallo o raquis, que se llama, y de esta manera tenemos la parte, digamos, externa, que es la orientada hacia la parte trasera, y la parte interna, que es la orientada hacia la parte interna, que también se conocen como bandera externa o bandera interna. Y de este raquis también salen las barbas, que son los elementos que salen casi de manera perpendicular del raquis. Y para unir esas barbas tenemos unas estructuras que se llaman barbillas, fijaros. Mirad, aquí tenemos un esquema de lo que hemos dicho de la pluma. Tendríamos el ombligo, el cálamo cañón, tendríamos el estandarte y toda la pluma estaría atravesado por el raquis, delimitando la parte externa de la pluma y la parte interna. Y también podríamos tener el detalle de, si os fijáis, este sería el raquis, del raquis salen las barbas, que son estas líneas de color marrón, y de ahí salen las barbillas, que son lo que hacen enganchar a las barbas, que serían las del color rojo, ¿de acuerdo? A veces podemos encontrarnos que en una pluma nos la encontramos así, mirad, la encontramos como si estuviera rota. Lo que ha pasado aquí es que las barbas, los filamentos que salen del raquis, se han separado porque las barbillas se han separado. Cuando el animal le pasa esto, normalmente no le pasa nada, simplemente lo que hace es el pájaro se acicala con el pico y fijaros, vuelve a juntar las barbillas para que las barbas estén juntas y de esta manera conserva y cuida la pluma, ¿de acuerdo? Una vez que conocemos los tipos las partes de una pluma, vamos a ver qué tipos de plumas existen. Hay plumas de muchos tamaños, tenemos plumas de centímetros o de escasos milímetros, grandes, ¿de acuerdo? Pueden ir desde 1 milímetro hasta 60 centímetros. Y el número de plumas varía mucho en función de la especie. Por ejemplo, el gorrión tiene hasta 1500, 400 plumas en su cuerpo y el cisne puede tener hasta 25.000. A pesar de esta cantidad de plumas que pueden tener en el cuerpo, se pueden clasificar en función del lugar de la inserción en el cuerpo del animal. Bajo este parámetro, en primer lugar y de manera muy general, podemos diferenciar las plumas de 3 grandes zonas corporales. Por un lado tendríamos las alas, por otro la cola y por otro el cuerpo. Vamos a estudiar cada una de ellas. En primer lugar, vamos a fijarnos cómo el esqueleto del ala es muy parecido al esqueleto de nuestro brazo, es decir, las alas son los brazos de las aves. Lo que pasa es que nosotros tenemos 5 dedos y las aves solamente tienen 3 dedos. De hecho, bueno, de uno no lo tienen completo. En función de la zona donde se vayan a insertar estas alas de estas plumas de las alas, los llamaremos de una forma u otra. Por un lado tendríamos, fijaros, tendríamos las plumas más grandes. Las plumas más grandes que son las rémiges, que son de esta zona de aquí. Si abrimos el ala de un ave, y sería así, esas son las rémiges. Estas son las que están como más alejadas de la zona donde está el hueso, ¿de acuerdo? Serían estas de aquí. Por un lado, tendríamos las régimes primarias o primarias, que están insertadas en los que serían los dedos de nuestra mano. Generalmente están formadas por unas 10-12 plumas y su función es la propulsión y son las plumas, como hemos dicho, más grandes del ala. Por otro lado, tendríamos las rémiges secundarias, que se insertan en el antebrazo y pueden estar formadas entre 9 y 28 plumas. Son fundamentales para mantener al ala volando. Y por último, de estas rémiges tendríamos las rémiges terciarias o terciarias, que estarían insertadas en lo que sería como nuestro codo más o menos. Se superponen y refuerzan esta base del ala. También tendríamos un grupo de plumas, que serían 3 o 4 plumas, que se llaman plumas policiales y que forman una estructura que se llama álula. Esta álula lo que hace es atenuar la agitación del aire durante el vuelo.
Aparte de las remiges y de las policiadas que forman el álula, tenemos otras que se llaman coberteras, las coberteras alales. Estas son las que cubren a las primeras de las que hemos hablado, a las alas, a las plumas remiges. ¿De acuerdo? En función de las plumas alas que cubran, tendrá un nombre u otro. Tendríamos un gran grupo que serían las cobertoras primarias y otro gran grupo que serían las coberteras secundarias, porque cubren a las primarias y a las secundarias. Dentro de las plumas coberteras secundarias tendríamos varios tipos a su vez. Tendríamos unas pequeñas que estarían por aquí arriba, otras medianas que estarían en esta zona de aquí, y por último tendríamos las mayores, que son las que se sitúan encima justo de las plumas secundarias. Estos tipos de plumas son las que podríamos encontrar en el ala de un ave, ¿de acuerdo? Pues aquí las tendríamos. A continuación pasaríamos a las plumas de la cola. Las plumas de la cola se llaman plumas rectices, ¿de acuerdo? Están presentes en la cola y lo que ayudan es a mantener el equilibrio durante el vuelo y a frenar el vuelo antes de posarse. También, en algunos casos, lo que sirve de timón a las aves, lo van moviendo para girar, como por ejemplo el caso de las lavanderas o de los milanos. No solo están estas alargadas, como veis aquí, sino que también hay otras que se llaman coberteras subcaudales y supracaudales. Eso quiere decir que están por encima y por debajo de las rectices. Y lo que hacen estas plumas es rellenar los huecos que dejan las plumas rectices, favoreciendo la aerodinámica del vuelo y generando estabilidad. Muy bien, pues ya hemos visto las plumas de las alas, las plumas de la cola. Ahora vamos a ver las plumas que puede haber en el resto del cuerpo. Por ejemplo, tendríamos unas plumas que serían el plumón, que serían algo parecido a esto de aquí. A ver si se ve un poquito. Mirad, algo parecido a esto de aquí. Es una pluma que es muy ligera y suave, y lo que tiene son las barbas muy abiertas. Genera una capa de aire aislante alrededor del cuerpo del ave. Es muy característico verla en los pollos de las aves, porque los pollos de las aves están cubiertas por el plumón para mantener el calor corporal. En general, a las plumas que cubren el cuerpo se las llama tectrices. Son pequeñas plumas que cubren la mayor parte del cuerpo, tanto la cabeza, mirad, por ejemplo, estas de aquí serían plumas de la cabeza, como de la espalda o del pecho, ¿vale? Estas serían las plumas tectrices. Luego, cercanas al ala, tendríamos las plumas escapulares, que son las que también aparecían en el esquema que hemos puesto antes, que son estas de aquí, ¿de acuerdo? Que son en la zona de unión del ala con el cuerpo. Ya habría otros tipos. Mira, por ejemplo, aquí tenemos también alguna de la cola de una gaviota. Ya habría otros tipos, como por ejemplo serían las filoplumas y vibrisas, que son plumas especiales. Las filoplumas parecen pelo y se confunden con otras plumas. Ayudan al ave a colocar bien su plumaje durante el acicalamiento y permiten evaluar el desgaste. Y por su parte, las vibrisas también parecen pelo, pero se sitúan alrededor de los ojos y los bordes del pico. Una vez que sabemos los tipos de plumas que podemos encontrar, ya hemos dicho en función de la parte del cuerpo en la que estén de manera general, podemos encontrar diferentes tipos de esas plumas en los cuerpos del ave. ¿Por qué? Pues mirad, hay diferentes factores que influyen en que un ave determinada tenga unas plumas según la época del año que estemos o según la época de su vida en la que esté. Así que hay tres factores fundamentales que influyen en la variación de las plumas en un ave. Por un lado tendríamos la edad, por ejemplo. Todos hemos visto alguna vez algún patito y nada tiene que ver, no solo por el tamaño, sino por los colores y las plumas, con un pato adulto, un pato como este, un ánade real, del que ya hablamos en anteriores vídeos. Según se van desarrollando y creciendo los pollos, las plumas van cambiando, desaparece el plumón que rodea todo el cuerpo y aparece el resto de las plumas, ¿de acuerdo? Van cambiando ese plumón por las plumas del adulto. En segundo lugar, tendríamos el sexo.
También, cuando habéis paseado por algún parque o algún jardín, habréis visto un montón de patos, pero no todos los patos son iguales. No solo porque hay diferentes especies, como en el Parque Nacional del Sudeste, que hay varias especies de anátidas, sino porque también se diferencian el macho de la hembra. Hay un dimorfismo sexual que se llama, es decir, el macho y la hembra son diferentes. En algunos casos hay una diferencia de tamaño y en otros casos lo que hay es una diferencia de colores. Tendríamos tanto del pato cuchara como del ánade real, el macho con la cabeza verde y las hembras tendrían colores marrones, se diferencian muy bien. Sin embargo, si nos fijamos en una parte del animal que se llama espejuelo, fijaros, aquí tendríamos el macho que tiene un espejuelo, que es un conjunto de plumas azules que están aquí, y aquí tendríamos el de la hembra. Si vemos una hembra de pato, que suelen ser marrones, como os decimos, si os fijáis en el espejuelo que puede llegar a tener, podremos diferenciar de que si se trata de una especie o de otra. Entonces, varían según la edad del animal y también varían según el sexo, pero no solo eso, sino que también varían según la época del año en la que nos encontremos. ¿Por qué? Porque digamos que las aves se ponen guapas en la primavera, se ponen guapas porque llega la época de reproducción y hay que encontrar pareja. Fijaros la diferencia de plumaje, de colores que tiene el somormujo, una especie de la que también ya hemos hablado en anteriores vídeos. En verano, después de la primavera, después de la época del cortejo, a invierno. La diferencia de colores y de plumas, sobre todo en la parte de la cabeza, es muy grande. Así que estos son tres factores que afectan a el plumaje. Digamos, la edad, el sexo y la época del año. Todos estos factores influyen a la hora de determinar, cuando encontramos una pluma, determinar la especie a la que pertenece. Y podríamos pensar, pues que es muy fácil, ¿no? Pero es muy difícil, porque como veis, hay muchos factores que influyen en la forma y en los colores de la pluma. Hay un montón de guías y un montón de información en internet para cuando encontréis una pluma poder buscarla también. Una vez que hemos hablado de los tipos de plumas que hay y de cómo varía el plumaje en las especies de aves, vamos a hablar de las funciones que tienen las plumas, porque tienen muchas más de las que os estáis imaginando. Seguramente la primera que os viene a la cabeza cuando os preguntan por las funciones que tienen las plumas sería la del vuelo, ¿verdad? Una pluma que sirve para volar, no solo para volar, es decir, para darle propulsión al vuelo, para mantener el vuelo, sino que también sirve para girar, como hemos dicho en el caso de la lavandera y del milano. También, al tener el cuerpo cubierto de plumas, le sirve, como también hemos comentado con el plumón y las plumas en general, algún tipo de plumas, como aislamiento térmico, genera una capa de aire caliente y mantienen el calor corporal. Incluso hay aves, como por ejemplo el urogallo, que desarrollan plumas en sus patas durante el invierno, para que cuando caminen en la nieve no pierdan calor corporal a través de las patas. Otra función que tienen las plumas es de soporte. Mirad, aquí tenemos el dibujo de un pájaro, la foto de un pájaro carpintero. Si os fijáis, está apoyado en un tronco. El tronco es vertical y tiene apoyadas las patas, pero también tiene apoyada la cola. En este caso, las plumas de la cola le sirven como soporte, como punto de apoyo a la hora de trepar por el tronco y a la hora de buscar insectos en los troncos o incluso hacer el nido en los troncos, como ya también hablamos en el mini taller de nidos. En caso de que el pájaro carpintero se dé algún golpe con el tronco, pues también las plumas le sirven de protección contra los golpes. Y si está buscando comida un día de lluvia, las plumas le van a proteger contra el frío, como hemos visto, pero también contra el viento, contra la lluvia e incluso contra el sol. Otra función que tienen las plumas es la de camuflaje. No solo en las especies por ejemplo, de algunas anátidas que hemos dicho que las hembras son marrones, tienen un color como marrón, color de la tierra, color del entorno, donde incuban el huevo, sino que también algunas especies, como el alcaraván, que es una especie de las estepas cerealistas, se camuflan muy bien estos colores
entre los campos de cereal. Así que esos colores de las plumas le sirven de camuflaje. También, como hemos hablado, en la época reproductora aparecen diferentes colores, así que le sirve para el cortejo, le sirve, digamos, para ligar. Y un ejemplo muy famoso de este tipo de plumas sería las plumas del pavo real. Una pluma del pavo real como esta. En el Parque Nacional del Sudeste no hay pavos reales, pero bueno, os la enseñamos para que veáis cómo son, aunque seguramente que ya lo habéis visto. Son muy largas, pueden llegar a haber hasta 150 plumas en la cola de un pavo real, y si os fijáis, acaban en una estructura de color azul que se llama ocelo. Cuando los pavos reales están en época de celo, de cortejo, los pavos reales abren la cola e intentan llamar la atención de las hembras. Incluso también les sirve para luchar con otros machos. Otra función de las plumas, aparte de para volar, es hacer que el vuelo sea silencioso. Fijaros, esta es una pluma de búho real. En este caso, no sé si va a ver en el vídeo, pero aquí, en esta parte de aquí, hay como una especie de peine. No sé si lo veis ahí un poco. Pues este peine lo que hace es que cuando el búho va volando y va moviendo las alas, reduce las turbulencias creadas por las plumas durante el vuelo y amortiguan el ruido, es decir, hacen que sean silenciosos a la hora de volar. ¿Y esto para qué les sirve? Pues en la noche, que es todo silencio, cuando un búho va a cazar, si no le escucha a nadie, tendrá más éxito a la hora de cazar a sus presas. Y seguimos hablando del búho porque en muchas especies de aves nocturnas, presentan lo que se llama un disco facial. Alrededor de los ojos, en la cara, presenta unas plumas. En este caso, el búho también tiene estas plumas como en forma de orejas, que lo que hacen es, sirven como, digamos, de un atrapador de sonidos, y lo que hace es recolectar y dirigir esos sonidos a los oídos, que los oídos están a ambos lados de la cabeza. No penséis que los oídos son estas plumas, no, los oídos los tienen aquí, ya más tiene uno un poquito más arriba que el otro, así que las plumas también ayudan a captar mejor los sonidos. Y no queda ahí la cosa, sino que fijaros, hay un ave que podemos ver muy fácilmente en la laguna del Campillo, que es la garza real. La garza real lo que hace es, cuando va buscando alimento en las orillas de los ríos o de las lagunas, si lo hace a plena luz del día, el sol refleja en el agua y no ve nada del fondo. Lo que hace es entonces abre sus alas y genera como una especie de sombrilla a su alrededor, creando sombra. De esa manera sí que puede ver lo que se mueve debajo del agua, y la captura, la caza, es mucho más fácil que si diera el sol directamente. Y seguimos hablando otra vez del somormujo, porque hay estudios que indican que el somormujo también come plumas. ¿Y por qué come plumas? Porque lo que hace es, como también come mucho pescado, facilita la expulsión de los restos de la digestión, es decir, facilita que esos restos de la digestión atraviesen el tubo digestivo para ser expulsados del cuerpo, así que es otra función también de las plumas. Vamos llegando ya al final, volvemos de nuevo al pavo real, porque no solo le sirve para estar guapo y llamar la atención a las hembras, sino que también le sirve para distraer a los depredadores. ¿Por qué? Porque cuando un pavo real macho va con la cola cerrada, si llega un posible depredador, si abre el abanico de plumas como esta, confunde al depredador y parece que hay muchos animales debido a los ocelos, o de repente como le sorprende que aparezca esa estructura. Además, a veces, cuando una ave es atacada o asustada por un depredador, puede perder varias plumas del susto, lo que puede hacer que le ayude a escapar del ave atacando, a que la está atacando. Y por último, también ya comentamos en el vídeo sobre los nidos, hay aves que utilizan las plumas en sus nidos, como por ejemplo el ánade real, que utiliza plumón para cubrir toda la superficie de su nido. Pues con las funciones de las plumas acabamos el vídeo de hoy. Como he comentado al principio, en el futuro haremos un vídeo taller
con las plumas que hemos encontrado de especies del Parque Regional del Sureste, para que las veáis y para que podáis reconocerlas en caso de que las encontréis en alguna salida al campo en algún lugar del Parque Regional del Sureste. Y como siempre queremos recordaros algo muy importante: respeto por la naturaleza. No todo vale. Está bien andar por un camino, un parque, un jardín y coger una pluma que nos encontremos en el suelo. Eso pasa porque las aves van cambiando poco a poco, y en la mayor parte de los casos, sus plumas. Al igual que nosotros vamos cambiando la piel y el pelo. Pero no pasa nada, pero no está, o sea, no pasa nada cogerlas del suelo, pero no está nada bien molestar a las aves, capturarlas, herirlas o algo peor para conseguir sus plumas. Hay que cuidar y querer a las aves. Repite conmigo: hay que cuidar y querer a las aves. Así que ya sabes, para tener plumas hay que tener suerte, porque las tenemos que encontrar. En nuestro caso, como siempre os decimos, trabajamos en la naturaleza y por el hecho de estar todo el día recorriéndola, tenemos la suerte de encontrarnos muchas. Entonces las vamos guardando para enseñárosla a vosotros, tanto en estos videotalleres como en los talleres que hacemos en el centro. Y hasta aquí el mini taller de hoy de rastros. Esperamos que os hayáis aprendido, que os haya resultado interesante, y ya sabéis, si os ha gustado, dejaros un me gusta, compartirlos con las personas que creéis que les puede resultar interesante, y cualquier duda, pregunta o sugerencia, dejádnosla como habéis estado haciendo en los comentarios. Así que nada, hasta la semana que viene.